Nuevamente buenas tardes. Hoy tenemos la continuación de nuestra saga. Vamos en Kriptonita 3. Kriptonita 3. Estuvimos viendo hace 8 días que Pablo le hablaba a los corintios y le decía que ellos no habían honrado el cuerpo de Cristo. Les decía: ustedes están congregándose como iglesia, están muy bien porque creen que están muy avivados, pero no están honrando. ¿En qué consistía eso? Miren, ellos se reunían, en esa época era más la reunión más social, hoy es más ceremonial, pero en esa reunión social se reunían a compartir los alimentos. Recuerden que esa iglesia primitiva estaba bien en todo, sobre todo la que estaba más cerca a los apóstoles. Se reunían, entregaban, compartían. Unos llevaban sándwiches y otros llevaban gallina, otros llevaban pavo y otros llevaban tamal, y llevaban también vino. Pero había personas que llegaban primero, cogían de lo mejor y se llenaban antes de que llegaran los otros, porque de golpe les quitaban. Y como empezaron a tomar vinito, cuando llegaban los otros seguían tomando vinito, y al final había borracheras y había gente que se quedaba sin comer mucho, o gente que quedaba con hambre, y se les olvidaba cuál era la razón de ser de esa reunión, que era para honrar el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo les dijo: no puede ser esto así. Ahora la Biblia nos enseña esto, por lo que he dicho muchas veces, y es que nosotros tenemos que llegar a recordar el cuerpo de Cristo inmolado y su sangre derramada. Y por eso es importantísimo que lleguemos con un alma limpia, con un corazón dispuesto, ya previamente habiéndole pedido perdón al Señor. Y Pablo decía a los corintios, decía: mire, por esa actitud de ustedes, por lo que están pasando, es que muchos están débiles, enfermos y mueren prematuramente. Muchos de los de la iglesia de Corinto no alcanzaron su potencial. Tenían ya una base muy grande. El Señor Jesucristo les había dejado el perdón, les había dado su gracia, les había dado talentos, les había dado dones, y tenían un camino por recorrer en donde seguramente iban a arrasar, pero no, perdieron la posibilidad. Ya no tenían ese potencial, estaba menguado, sus fuerzas estaban disminuidas, y podían cantar, podían alabar, podían diezmar, podían poner atención a la predicación, podían hacer lo que quisieran, pero estaban debilitados, enfermos, y estaban muriendo. Muchos no estaban logrando lo que el Señor quería que lograran por el pecado de algunos. Aunque lo iniciaron algunos pocos, no todos llegaban mal a la comunión, a la cena del Señor. Eran algunos pocos los que hacían el desorden. Ay, pero pagaron, ¿cómo es que se dice? Justos por pecadores. Justos por pecadores. Sí, porque el Señor no estaba viendo a la iglesia de Corinto como a Carlos, a Graciela, a Cecilia, a Humberto. No, Él estaba viendo su iglesia, su cuerpo, así como le está viendo en este momento Tierra Nueva. Él tal vez no distingue entre Mario y Henry. Él ve a su novia y a su cuerpo, y si alguno está un poquito sucio, está ensuciando toda la iglesia. Venimos hablando de lo que debilita a la iglesia, que es la kriptonita. Muchos lo iniciaron, algunos lo iniciaron, pero muchos resultaron damnificados. Mira, este es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo está intercomunicado
100%. Yo les hablé hace tal vez 15 días que si uno tenía una uña encarnada, ¿alguien ha tenido? Bueno, si alguien la ha tenido sabe que le duele hasta la punta del pelo. Ahora, por eso es que se dice que la reencarnación sí existe. Es cuando se le vuelve a reencarnar. Cuando se le vuelve a encarnar, está reencarnada. Entonces, cuando alguien dice sí existe la reencarnación, yo digo sí, pero de las uñas. Y así como alguien ha tenido esas gripas, pero esos gripononones que no tiene ganas ni de levantar un dedo, pierde el apetito, le duele la cabeza, siente los oídos tapados, no tiene ganas, le duele todo el cuerpo, sí le da, porque el virus está afectando solo una cosa, pero le afecta todo el cuerpo, pero así como un problema en una parte del cuerpo afecta a todo, en un miembro afecta a todo el cuerpo, igualmente viene la gratificación. Yo no sé, sobre todo las mujeres, pero yo creo que los hombres también. ¿Ustedes qué sienten cuando están así extenuadas después de un día duro de barrer? No, ya no se barre. De virutear, no, ya no se virutea. Pero no importa, de la oficina, o de los hijos, o del esposo, y le hacen un masajito ahí en la espalda. Posiblemente el masajito es en la espalda, pero la gratificación es en todo el cuerpo. ¿No? ¿No les pasa? Pero a los hombres también nos pasa eso. A lo que quiero llegar es que el cuerpo no está dividido por segmentos, por partes, por células. Fíjense que la medicina incluso ha estado mal orientada, pienso yo, con base en esto. Porque a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, la anatomía, miembro por miembro, órgano por órgano, sistema por sistema, y enfermedades de acuerdo a los sistemas y a los órganos. Y entonces nos enseñaron a los médicos a tratar enfermedades, a tratar enfermos y no pacientes, o enfermedades y no cuerpos completos, íntegros. Entonces, si alguien va con un problema del ojo, para el oftalmólogo, pero si va con un problema digestivo, para el gastroenterólogo, porque se nos enseñó a tratar el cuerpo como algo separado, y eso es justamente lo que el Señor no quiere en su cuerpo. Así es, amén. Porque Él dice que todos en un cuerpo somos diferentes órganos, pero igualmente importantes. Entonces, cuando allá Marcela es oído y duele el oído, pues le duele a todo el cuerpo, ¿cierto? Pero si es el pie derecho el que está molestando allá, le duele también a todo el cuerpo. Ahora está cogiendo fuerza una rama de la medicina. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en la medicina regenerativa, pero al incursionar en esta rama de la medicina regenerativa, empecé a conocer algo que me parece espectacular, y es lo que se llama la medicina integrativa. La medicina integrativa es eso, que se trata al paciente como persona y no como un órgano individual, porque muchas veces el problema de un órgano se debe a otro. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, a veces yo ayer, por ejemplo, estaba en la ciudad de Cali, la mayoría saben, y cuando venía para el aeropuerto empecé con un dolor de cabeza de esos raros, pues muy fuerte. Mi esposita me dijo, yo tengo Dolex, me Dolex. Pero bien. Lógicamente, eso no puede faltar, la oración. Y cuando llegamos a Bogotá, bueno, el vuelo demorado, no nos podíamos bajar, bla, 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 lo de siempre. Llegamos al final aquí muy tarde en la noche, no pudimos ir a la casa, nos quedamos acá por lo tarde, y yo seguía un poco indispuesto, pero fui mejorando progresivamente. El caso es que empecé a sentir al final como un malestar digestivo, y yo haciendo remembranza y recordando qué había comido, y logramos identificar algo que me pudo hacer daño, que comía a las 10 de la mañana. Pero algo que comía a las 10 de la mañana, algo que llegó lógicamente al tracto digestivo, pero se manifestó con un dolor de cabeza y un desánimo muy grande.
Entonces lo que afecta a un órgano se puede manifestar en otro. Y el error lo tuve yo al comer algo que no debía. La responsabilidad de mi voluntad y de mi estómago, pues se la ganó mi cabeza. Porque el dolor fue de cabeza. Y yo venía como indispuesto, como aburrido. Mi ánimo estaba mal. Mi cuerpo estaba cansado, ojeroso, triste y sin ilusiones. Ese es el cuerpo, este cuerpecito, este que ustedes tienen, este. Pero el cuerpo de Cristo es lo mismo, y eso le pasaba a la iglesia de Corinto. Y tenemos que trabajar la iglesia como una unidad integral. Por eso hay gente que saluda con una sonrisa de acá, y hay gente que saluda, somos diferentes. Así como el hombre y la mujer son diferentes, cada uno de nosotros tiene un temperamento diferente. Pudo llegar con un problema, pudo llegar con una situación específica, pero todos tenemos una función diferente. Hay unos que nacieron para cantar y gritar, y otros que nacieron para cantar y gritar, porque todos nacimos adoradores. Pero unos tienen mejor voz que otros, y unos tienen mejor actitud para la oración que otros. Unos son más evangelistas que otros, unos leen mejor la palabra, unos estudian más fácil que otros. Todos somos diferentes. Unos necesitamos servir en la puerta, otros necesitan servir acá, otros necesitan servir acá con un abrazo. Por eso antes de comenzar siempre mi esposa dice, abrace a alguien que no haya venido con usted, porque hay gente que solo con su abrazo va a tranquilizarse, a recibir gozo, a recibir alegría, solo con ese abrazo. No sé, yo sé que sí se lo imaginan, y ustedes lo saben. Ese es el cuerpo, ese es la novia de Cristo, esa es la unidad. Por eso cuando uno está mal, afecta al resto. Miren, Israel, con todo su potencial, como lo veníamos diciendo, con todo su potencial desarrollado, porque estaba pero empoderado, triunfó en Jericó. Recordémoslo, ganó y venció sin tener ni una sola baja. Eso es mucho que decir, ni una sola baja. Y después, días más tarde, el mismo ejército, pero bajo el efecto de la kriptonita, fue vergonzosamente derrotado. Vergonzosamente, porque qué pena. Todos los ojos del mundo estaban puestos en Israel en ese momento, porque todos decían, esos son los que salieron, los que el Señor, esos son el pueblo de Dios, los que sacó de Egipto, esos son, y mírenlos, qué pena. Solamente ante un pueblo pequeñito, ir y salir derrotados. 36 personas murieron, ¿no? 36. Miren, vuelvo a la cena del Señor en Corinto. Hay dos palabras muy importantes en la cena. Voy a jugar en todos estos pasajes donde nos hemos concentrado. Pero en la cena del Señor hay dos palabras que quiero repetir y hacer énfasis. Dice, algunos y muchos. Habla de algunos pecaron, pero muchos se debilitaron, muchos se enfermaron y muchos empezaron a morir. Por algo de algunos, el resultado para muchos. Aquí alguien puede empezar a traer y a infiltrar la kriptonita. Una persona. Pero que una persona que llegue con kriptonita afecta a toda la iglesia, porque el cuerpo es afectado en general. Toda la iglesia. Miren, 1 Corintios 5:1. ¿Qué dice 1 Corintios 5:1? Vamos a abrir la Biblia. 1 Corintios 5:1. En 1 Corintios 5:1, a ver, que me dice. ¿Estamos? De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. ¿Y qué tal? ¿Tal qué? Fornicación. Cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, mire,
se veía una fornicación en la iglesia que ni siquiera en el pueblo que no era de Cristo se veía. Era peor en la iglesia que por fuera, increíble. Y el Señor Jesucristo acaba de resucitar y se acaba de ir, mire. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No muchos. ¿Cuántos de toda la iglesia de Corinto estaban fornicando con la mujer de su padre? Uno. Cuando habla, a ver, tal vez yo me equivoqué, no me equivoqué, pero quiero hacer mayor claridad. Cuando yo hablo de algunos y de muchos, hablo de la cena del Señor, que también pasó en Corintios, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de un pecado sexual específico. Entonces, cuando hablamos aquí ya no hablamos de algunos y de muchos. Hablamos de que, tanto que ¿quién? Alguno, en singular, tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hágame el favor. Están envanecidos. ¿Qué quiere decir ahí, Pablo? Mire, ustedes se las dan, sacan pecho, porque eso habla de vanidad, ¿no? Y este señor, que todos saben que este señor se está acostando con la esposa de su papá, se hacen los de la vista gorda, ¿cierto? Ni más ni menos está hablando así, ni más ni menos. Un hombre está pecando con inmoralidad sexual, y Pablo confronta diciendo: de cierto se oye, bueno, mujer de su padre. Posiblemente ese hombre era muy importante en la iglesia de Corinto. No sabemos si de golpe era que mejores almuerzos llevaba en la cena del Señor, o el vino más añejo, o de golpe se metía la mano al grill y aportaba, y entonces sostenía económicamente la iglesia. Entonces, como sostenía la iglesia, se quedaban calladitos, ¿no? O como que llevaba el sándwich de jamón más rico de golpe, o un tamal tolimense, o una arepa ya santanderiana, yo no sé. Pero la gente como que le convenía quedarse calladita. Ay, porque de golpe le decimos y se nos va. Se nos va. Mire, desde que yo empecé junto con mi esposa a los pies del Señor, y luego cuando tuvimos llamado ministerial y empezamos a entrenarnos y a aprender muchas cosas, nos han dicho eso. Mire, muchas veces se predica lo que se conviene, lo que la gente quiere oír, pero es difícil predicar el pecado. Cuando el Señor nos empezó a llamar la atención a finales del año pasado y nos dijo: yo quiero que hablen de esto, y uy, Señor, ay. Pero eso les dije desde el principio: tengan misericordia con su pastor, pero voy a hablar lo que el Señor dice que tengo que hablar. ¿Sí? ¿Quién se goza por eso? Amén. Gloria a Dios. Mire, posiblemente no era que el Señor era muy importante económicamente hablando, pero posiblemente la gente decía: no, es que él es una ovejita muy nueva, entonces todavía no sabe. Tenemos que dejarla que poco a poco vaya conociendo y comprenda lo que es pecado y lo que no es pecado, pero no lo saquemos corriendo. Tenemos que ser misericordiosos, ¿cierto? Porque es que acabó de llegar, posiblemente. O también podían haber dicho: bueno, pero por lo menos que oiga la palabra del Señor, porque si lo sacamos de la iglesia se va a escuchar quién sabe quién. Entonces aquí pues no lo saquemos, porque aquí por lo menos se está escuchando palabra. Puede parecer buena idea. Mire que Satanás dice: sí. Él dijo amén.
Puede parecer buena idea de que no, que oiga palabra. O no, porque es que es tan nuevito en el Evangelio que perdonémosle esta mientras crece. Puede parecer bueno, ¿cierto? Es un bebé cristiano, pobrecito. Dejémosle que se acueste con su madrastra. Porque es un bebé. Pero miren, Pablo 5:2. Pablo en Corintios. En Corintios 5:2 dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, muy tranquilos, ¿no? Están muy tranquilos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, el versículo 5 dice: el tal, ¿qué dice ahí? Es que tal en mi Biblia no está muy clara. ¿Qué dice? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Mire, Pablo está diciendo: el tal se ha entregado a Satanás. O sea que va a darle una patada, váyase. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Mi Biblia también dice lo mismo. Mire, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y versículo 13, saltémonos, dice: porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo no dice: mire, perdónensela, pobrecito, porque es que es muy nuevo. Dice: perdónensela mientras crece. Perdónensela porque él no sabe. Eso no quiere decir que si alguien pecador llega a la iglesia no lo dejemos entrar, no. Bienvenido, para eso estamos. Para eso estamos. Para ser un instrumento del Señor, dando sus buenas nuevas, y las buenas nuevas hablan de perdón, hablan de misericordia. No un Dios que juzga, no un Dios, pero una vez que ese pecador llega acá, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Bueno, el pastor habla de pecador porque él es muy santo. Sí, soy santo porque el Señor me hizo santo, como a ti. El Señor nos hizo santo. Pero una cosa es caer eventualmente en el pecado, y como el hijo pródigo, caer en cuenta y decir: Señor, perdóname, 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 me arrepiento y me aparto, restituyo lo que tú quieras, hago, perdóname. Eso es una cosa. Y otra cosa es vivir en el pecado. En la iglesia no puede haber alguien viviendo en el pecado. Ahora, si usted se equivoca, lo entendemos y lo exhortamos a que se arrepienta y le pida perdón al Señor, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es salva y salvo, pero no para vivir en el pecado. Pablo no tuvo ningún tapujo para hablar claramente. Él dijo: mire, al pan pan y al vino vino. ¿Cierto? Pues, ay, mire, es que de golpe a alguien se le pudo haber olvidado que el Señor dijo: no fornicarás. De golpe entonces le recomiendo. No, Pablo dijo: mire, a ese tipo entrégueselo a Satanás, porque no ha querido. Ya se piensa que se le había enseñado la palabra de Dios, se le había hecho claramente que el amor de Dios tenía que limpiar todo pecado y nos hacía nuevas criaturas con un nuevo corazón. Pero el Señor no quería. Ese Señor no quería seguir viviendo en el pecado. ¿Será que ese Señor le caía mal a Pablo? Pablo dijo: no, ese tipo me cae gordo, les está dando a ellos, pero para la obra no está dando nada, ni 5. No, ese tipo no, échenlo. ¿Qué hacen con él ahí? ¿Cuál es la razón? Primera de Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire, un poco de pecado
en la iglesia. Pero es que era solo un pecadito chiquito. Era un pecadito, por eso. Pero ese pecadito, ese pecadillo, hace inundar a toda la iglesia de pecado. Y sabe que ese pecadillo en la iglesia hace que la iglesia se debilite. Es una iglesia sin poder. Hace que la iglesia se enferme. Es una iglesia paquidérmica, aletargada, religiosa. Y hace que la iglesia empiece a morir prematuramente. Ese pecadillo es kriptonita. En 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Es que el pan, para que crezca, se le echa un poquito de levadura, ¿cierto? Para que crezca se le echa un poquito de levadura, pero esa levadura va a inundar toda la masa inmediatamente. Esa levadura no se va a quedar en un rinconcito del pan, ¿cierto? Los que amasan, los que han amasado, saben que uno amasa para que todo se revuelva, y a veces se amasa para acá, y a veces para allá, y a veces se da vuelta. Y si se le echa levadura, la levadura no va a decir: yo me pido la parte izquierda de abajito. No. La levadura, así de pequeña, coge e inunda toda la masa. Toda la masa queda impregnada de esa levadura, y el Señor nos hace, a través de Pablo, ese paralelo. Nos dice: el pecado, así sea una sola persona, hace el papel de una levadura, de esa levadura. Y entra el pecado en la iglesia y se sienta allá, o allá, o allá, o acá, mire, o acá. Y a la semana, y a los 15 días, y al mes, la iglesia está impregnada de esa levadura. Así pasa con la kriptonita, de que se pega, se pega. ¿Se acuerdan de esa propaganda? De que se pega, se pega. Aquí dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire cómo nos dice Pablo y nos enseña: mire, no, eso no, quítenlo ya, porque el Señor les va a dar un nuevo corazón, les va a dar una nueva oportunidad, los va a limpiar para que empiecen a crecer, pero no con esa malicia y esa maldad, sino con sinceridad y con la verdad de Cristo. Es la oportunidad que estamos necesitando, o si no vamos a estar siempre, siempre nos va a faltar 5 para el peso. ¿No les ha pasado? Que está el negocio pulpito, ¿cierto? Yo veo caras, que está el puesto listo, y ya, y en el momento de firmar se dañó. ¿Sí les ha pasado? Yo me acuerdo, ¿puedo contar testimonios? Mi esposa abre los ojos. Cuando nos conocimos y empezamos a salir, mi esposa trabajaba en una empresa de publicidad. Ella era la gerente administrativa y yo era médico, lógicamente. Y esa empresa tuvo algunos inconvenientes y salió indemnizada allí, y por su experiencia pasó papeles en ese tiempo se llamaba Movistar, no, Celumóvil. ¿Se acuerdan de Celumóvil? Era una empresa grandísima en ese entonces, y entonces pasó los papeles y la llamó una amiga que trabajaba allá: gorda, listo, ya, es un hecho, tienes que venir a firmar el martes. Y llamó el jueves: sí, que está listo. El viernes: sí, es un hecho, ya hablé con no sé quién, ya está listo, hasta el contrato está con su nombre. Venga ¿cuándo fue?
el martes. ¿De qué estaba hablando? Y llegó el martes a firmar. Y llegó al sitio, a la oficina donde tenía que firmar con el personaje, su jefe inmediato, que tenía que firmar, y se sentó frente a él con el contrato listo con su nombre. Y sacó, le pasó el bolígrafo y llegó, ya iba a firmar. Pero perdóname un segundo, un momento. Es que antes de que firmes, yo quiero que te conozca mi jefe. Bueno. Entonces la subieron donde el jefe, el jefe del jefe. Y el jefe del jefe empezó a hacerle unas preguntas que ni siquiera al más conocedor de los conocedores le había contestado. Duró 10 minutos preguntándole a mi esposa, ¿cómo? Hacer unas preguntas impresionantemente difíciles que nadie se las sabe. Unas ecuaciones, unas fórmulas matemáticas que ni en la universidad, pues ni el profesor se sabe las fórmulas, el profesor las lee. Sí. Las escribe en el tablero, pero las lee. Hoy en día ya no, hoy en día estás en Google, ¿no? Y en 10 minutos, hasta ahí llegó el puesto. No, qué pena contigo, pero no pasaste el examen. Llegó llorando, claro. Llegó llorando. ¿Cuántas veces la selección Colombia ha perdido por el último penalti? Y en tiempo extra. Es que nos falta 5 para el peso. 5 para el peso. ¿O cuántas veces de verdad hemos tenido un negocio que está hecho? Lo que pasa es que en ese momento, ese jefe del jefe tenía que meter a un familiar en una palanca. Y aquí pues, así medio disimulado de taquito llegó el plan. ¿Quién salió? Mi esposa, claro. Pero así nos pasa. Y nos pasa repetitivamente. Y el puesto lo tenemos asegurado, el negocio está listo, todo está listo. Y en el último momento se daña, por alguna razón. Además tenemos amigos que no hacen negocio que vayan de lo poquito a lo grande creciendo, sino que nos pintan unos negocios pero de miles de millones. Y con ese negocio se hace millonario todo el mundo, de una. Pero nunca se dan. Esos nunca se dan. Y estos negocios muchas veces tampoco. Porque a veces estamos viviendo una vida sin poder. Sin poder. Y no se da, y hasta que se da. Y uno hace planes y alcanza hasta gastarse la plata que se va a ganar. Porque eso es fijo, ese negocio es fijo. Y la voy a ganar. Es que es fijo, mire. Gordo, no te gastes esa plata, mi amor, pero si es que la semana entrante ya ese cheque sale. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y llega la semana entrante y no, que es que el que firma el cheque no está. Venga la siguiente semana. Ay, señor, pero bueno, eso es fijo, es un hecho. Y llega uno la siguiente semana por el cheque. Miren, lo que pasa es que, y lo que pasa, y no sale el cheque. ¿Ha pasado eso? Sí, claro. ¿Es frecuente eso? Y el cheque ya está, pero no se lo dan. Yo no sé qué pasa, pero a veces nuestra iglesia no es poderosa como los hijos de Dios deberían ser, porque tenemos al Espíritu Santo de amor, de poder y de dominio propio viviendo en nosotros. Es un Espíritu Santo lleno de todo, de todo. Mire, si la unción del Espíritu Santo nos llenara a todos en este momento, Dios mío, el portero de los edificios de al frente caería. Mi esposa dando el entrenamiento de intercesión, pues que pusiste ese ejemplo, ¿cierto? Veo un gran evangelista muy conocido en el mundo que salía a diferentes países a predicar en jornadas evangelísticas, y lógicamente sus jornadas evangelísticas llegaban miles de personas, él oraba y muchas eran sanadas, otras eran, bueno, hasta resurrecciones veía, y era muy poderoso. Pero resulta
que lo que no se sabía era que antes de que él fuera a la jornada evangelística, a la cruzada, un compañero de él, intercesor, iba primero al sitio. Por ejemplo, vamos a hacer una jornada evangelística en Girardot. Entonces va a ir el pastor Miguel Ángel va a ir allá, que es muy usado. Pero antes resulta que se va el pastor Mauricio. Se va antes para Girardot a preparar el terreno espiritual. Y llega allá y empieza a orar. Y ese pastor de la intercesión oraba y oraba, se conseguía su equipo de intercesión y empezaba a orar, para preparar el terreno espiritual para que el pastor Miguel Ángel llegara. Ahora, el que tenía el bombo era el pastor Miguel Ángel, pero el pastor Mauricio no. Él era de bajo perfil porque llegaba y oraba. Y solo cuando se levantaba y miraba por la ventana y se daba cuenta que la gente que estaba afuera caía arrepentida en la calle, caía arrepentida, era el momento que decía, ya, pastor Miguel Ángel ya puede venir. Ya es el momento de que preparó el terreno, preparó la situación, preparó la circunstancia. Si nosotros tuviéramos el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros unidos, se potencializaría tanto que de verdad, les digo que los porteros de los edificios del frente caerían rendidos, para no hablar de los que están ahí viendo en la telenovela. Apagarían el televisor y caerían, porque el poder del Espíritu es tan grande que no lo podemos medir. No lo podemos medir. Bueno, hablábamos nuevamente y les dije que nos íbamos a pasear por más o menos los mismos pasajes. Volvemos a las fiestas. La tradición judía celebra muchas fiestas, tiene muchas festividades. Entre ellas está la fiesta de la Pascua, que significa para ellos la salida de la cautividad a la libertad del pueblo de Israel, de Egipto a la libertad, a la tierra prometida. Nosotros también celebramos la misma Pascua, pero aunque aprendemos de la Pascua judía, o sea, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, y aprendemos de eso muchísimo, lo que nosotros celebramos no es esa salida, sino la salida de la libertad que nos dio Jesucristo al morir y resucitar. Pasar de la muerte a la vida, esa es nuestra celebración. Pasar del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, esa es nuestra Pascua. Y es una celebración. ¿Quién se alegra por eso? ¿Quién se goza por eso? El aplauso, Señor, por eso. Salidos de las tinieblas, estamos en su reino. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una fiesta de salvación. Si la fiesta de salvación, que es la fiesta de la Pascua, que es cuando se le recordamos la cena del Señor, la tomamos por menos, como lo hacían en esa época los de la iglesia de Corintio, los de la iglesia de Corinto, perdón, lo hacían, estaban tomando por menos la sangre del Señor, la salvación, estamos echando menos la salvación. Por eso yo no digo que bajen muchas personas o los nuevos a recibir, a compartir el pan y el vino, porque les puede hacer un daño. La idea es que recibamos el pan y el vino sabiendo que estamos en comunión con el Señor. Eventualmente estaríamos jugando con la salvación si tomamos a menos el sacrificio que hizo Cristo. Mire, en la iglesia del Señor Jesucristo, y más concretamente en Tierra Nueva, no hay lugar para el pecado conocido. Yo creo que volví a hablar en francés, en italiano. ¿Qué cosa? Generaria qualcosa di freddo che inverno. Ahí sí me entienden, ¿no? Miren, en la iglesia Tierra Nueva no hay lugar para el pecado conocido. No hay lugar para el pecado conocido y practicado. Porque lo conocemos y lo practicamos. No, eso no puede ser. Eso es para los demás, no para nosotros. Nosotros eventualmente podríamos caer en pecado, porque estamos en un proceso renovando nuestra mente, porque a veces Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar, y eventualmente nos puede poner la zancadilla y podemos caer.
pero nos arrepentimos. Pero el pecado conocido y practicado es el que nos debilita. Esa es la verdadera kriptonita. Si nosotros estamos en un verdadero pacto con Cristo, ¿quién tiene pacto con Cristo? Porque Él tiene con nosotros el pacto de su sangre. Ese fue el último pacto vigente. El pacto no es el que nos dicen pacte para que le vaya bien, pacte para que le hagan un milagro. Ese no, eso es carreta, les digo de una vez. El pacto con Cristo es el pacto que Él hizo con su sangre. Y con su sangre nosotros la recibimos, estamos limpios. Y cuando estamos limpios somos regenerados, somos nuevas criaturas. Cuando somos nuevas criaturas, el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros y estamos viviendo en un proceso de renovación, de santificación sin kriptonita, tenemos que ser salvos, no solamente, sino tenemos que ser sanos y tenemos que ser poderosos y tenemos que ser prósperos. Y es que no es el evangelio de la prosperidad, es que la prosperidad está incluida. Está incluida. Si algo de eso no tenemos, revisemos y quitémonos de esa kriptonita. Tenemos que identificarla, ¿no? Y mandarnos a hacer una cirugía. Por eso nosotros aquí practicamos, es una medicina holística. Una medicina en espíritu, alma y cuerpo. Y por eso allá en la clínica trabajamos el cuerpo. Aquí el espíritu. Y arriba en las clases trabajamos, y en la clínica el alma también. Es donde damos consejería, es donde le hacemos evangelismo, donde le decimos, mira, recibe al Señor en tu corazón porque Dios te ama, porque Dios vino a perdonarte, etc. Eso es una sola unidad, somos una sola unidad, pero no podemos vivir con esa kriptonita. En esta clínica de Tierra Nueva tenemos que hacer la cirugía de esa kriptonita, de ese melanoma. ¿Recuerdan el melanoma? Los que han asistido a todas las predicaciones, ese melanoma que hay que extirparlo, lo extirpamos acá, el melanoma del alma, y se extirpa con la sangre del Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí. Amén. El pecado que no se revisa en la iglesia se esparce por toda la iglesia, como lo decía, y la iglesia cambia irremediablemente. Un pecador o alguien que practica el pecado sí puede asistir a la iglesia, claro. Es que la iglesia, si usted está en pecado no vaya a la iglesia. No, claro que puede venir. Quiero reafirmar lo que ya dije. El pecador puede venir, para eso estamos, le abrimos los brazos. Pero aquí estamos para enseñarle a recibir al Señor, para que su corazón muera y vuelva a nacer, sea regenerado, una vida nueva en Cristo, para que se arrepienta y se aparte. No para que se arrepienta pensando, bueno, me arrepiento por esta noche, pero mañana. Mire, 1 Corintios 5:11, sigamos allí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Mire, hablamos de que la iglesia de Corinto estaba el fornicario, el que se acostaba con la esposa de su padre, el pecado sexual, y no quiso limpiarse de pecado. Y Pablo le decía, váyase, con él ni coman, no coman, porque si comemos con él, ¿qué autoridad moral tenemos para decirle al mundo que está en pecado? Es que tenemos, cuando hablo de autoridad moral, hablo de testimonio. Yo tengo que ser un testimonio. Tú tienes que ser un testimonio. Tú tienes que ser la luz. Tú tienes que ser el o la que alumbre. Es diferente cuando
creyente cae en pecado y se arrepiente. Es diferente a vivir en pecado. ¿Qué pasaría si alguien, una sola persona entra ahorita por allá, una sola persona, con una gripa de esas terribles y empieza a estornudar? ¿Qué pasaría pasado mañana o dentro de 8 días? Me toca predicarle a 2 con tapabocas porque todos van a estar enfermos. O no, bueno, por lo menos el virus se ha esparcido fácilmente. ¿Por cuántos? Es que vinieron todos a estornudar. No, uno solo. Y pues, pongo la gripa, pero puedo pensar en cualquier otra enfermedad de esas bien contagiosas. Imagínensela por un instante. Una sola persona llega acá con esa enfermedad contagiosa. El hijo pródigo, por ejemplo, cayó en pecado. Se trastornó por completo su mente porque él dijo aquí que no peco. Mi papá hizo plata, denme la mía y yo me voy. Y ustedes conocen la historia que se puso a hacer y cayó a lo peorcito, a lo más bajo. ¿Qué habría pasado si el padre hubiese dicho, ay, es que es mi hijo, es que nadie entiende lo que es un hijo? Entonces yo sé que él está allá en sus festines, lo voy a seguir dando platica porque se le está acabando, ¿cierto? Padres, madres, es que como mi hijo, yo sé que hizo mal en verme la plata, pero es que pobrecito está sufriendo sin plata porque ya se le está acabando, lo voy a dar mientras él, no, el padre dejó de darle su provisión hasta que el hijo cayó en cuenta. ¿Ah? La palabra dice que volvió en sí, pero el padre no le acolitó sus cosas, volvió en sí. Eso pasa con nuestro hermano, nuestra hermana. Trae levadura a la iglesia. Yo estoy viendo, a veces veo una película que nos gusta ver con mi esposa los jueves, que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es de los SEAL. ¿Quién conoce los SEAL? ¿Cierto? Los SEAL, que es un grupo de la Armada de Tierra, Aire y Mar. Es un grupo supremamente bien entrenado, famoso en el mundo. Y hay una película que se llama Los SEAL, en los jueves, y nos gusta verla porque los SEAL son una unidad tan compacta. Este grupo de los SEAL entran muchos a entrenarse, pero solamente el 15% se gradúan, los demás pierden, y los que se gradúan son el uno para el otro, son compactos, son una unidad. Pero mire, un SEAL no tiene necesidad de cuidarse la espalda, porque sabe que todos los demás se la están cuidando. Él, su responsabilidad no es cuidarse la espalda, es cuidar la espalda de los demás. Es cuidar la espalda de los demás. Mire, la armadura de Dios, ¿quién conoce la armadura de Dios? Amén. La armadura de Dios habla del yelmo de la salvación, el calzado, pero no habrá nada de la espalda, porque el Señor es escudo alrededor nuestro, pero nuestra espalda usa a nuestros hermanos para cubrirla. Amén. O sea que tú tienes la oportunidad, pero sobre todo la obligación de cubrir la espalda de tu hermano. Tenemos que trabajar como unidad. La iglesia es una unidad, es el cuerpo de Cristo, es su novia. Todo lo que entra acá nos afecta a todos. Entonces tenemos que cubrirnos, no solamente responsabilidad individual, sino cubrir a nuestros hermanos, amarnos, fortalecernos. La fortaleza de los SEAL es que piensan en los demás y no en ellos. Como yo he dicho con tanta frecuencia, se me ha olvidado decir últimamente, pero lo vamos a repetir, hagamos el ejercicio. Dígale que está a su lado, tú eres más importante que yo. Y al que está al otro lado, dígale lo mismo. Ahí está el quid del asunto, ahí está el secreto, ahí está la clave. ¿Cómo quieren ver una iglesia que
fortalecida para la kriptonita, para que no entre la kriptonita, piense en el que está a su lado como en alguien más importante que usted. Pero en serio, porque lo dice el pastor y nos reímos, pero háganlo en serio, imagínenselo por un instante, háganlo una realidad, oren por el que está a su lado más que por uno, porque estamos, Señor, es que tengo este problema, es que me hace falta un dinerito, una plática, Señor, es que la pensión, Señor, es que necesito, Señor, es que mi hermano, Señor, es que mi esposa, Señor, es que mis hijos, Señor, por un momento denos la oportunidad de orar por el que está al lado, no por nosotros, de orar por la necesidad de nuestro hermano, porque somos una sola iglesia. De ahí la importancia de la intercesión. Pero la intercesión es una cosa muy fundamental para el crecimiento y para la protección de los muros de la iglesia. Pero cada uno de nosotros como iglesia tenemos que ser unos oradores permanentes por el bienestar de nuestro hermano, no del nuestro. Porque si yo estoy orando por mi hermano y la iglesia está en unidad, yo sé que mi hermano está orando por mí. Porque yo puedo orar por ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes oran por su pastor. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que si le pega una sacadilla al pastor, puede tumbar a toda una iglesia en un instante. Él dice, mato 50 pájaros de un tiro. Entonces el pastor necesita de la oración de todos ustedes, la pastora necesita de la oración, y nosotros oramos por todos ustedes, y oramos a veces una lista con nombre propio y con un blanco específico, porque hay personas que nos llaman y dicen, pastor, no es que no puedan orar, deben orar cada uno de ustedes porque están empoderados con el Espíritu Santo, pero nosotros como pastores oramos por nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo. Pero Él no la recomendó. Yo oro por ti porque tengo la certeza de que tú oras por mí, pero yo oro por ti sin esperar que oren por mí, pero de carambola se va a dar, siempre se da de carambola, no hay ningún problema. Yo no estoy preocupado por mi espalda, yo sé que me la están cubriendo. Esa es una de las grandes fortalezas de los SIL. 1 Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ninguno busque, el 24, ninguno busque su propio bien. ¿Sí la encontraron al 24? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nos lo dice el Señor, eso no es la invención del pastor. El Señor te está hablando. No busques tu bien, busca el del que está al lado tuyo, el que está adelante, el que está atrás tuyo. ¿Cierto? Mire, busque el bien de ese tipo. Tú el bien de allá, tú el de acá, tú el de acá, tú el de acá. Tenemos que buscar el bien de nuestro hermano porque somos una unidad. Aquí estamos funcionando como unidad. Mire, vamos a ir a Filipenses, más adelantito, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Estamos? El 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. ¿Ven lo que yo decía? Que le dijera al de al lado que es más importante que usted. No es porque a mí se me ocurrió, uy, es que la palabra lo dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, Jesús no vino para salvarse él. Jesús vino para salvarnos a nosotros. Jesús no vino para que lo llevaran los ángeles al trono del reino de los cielos. De hecho, Satanás lo quiso tentar, diciendo: dile a tus ángeles.
De hecho, el mismo Jesús, en su condición humana, clamó diciendo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero él mismo dijo: no, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes creen que los ángeles no habrían volado inmediatamente a rescatarlo y a subirlo si él lo hubiera dicho? De hecho, en el desierto los ángeles lo servían, pero Jesús no vino por él, sino por ti y por mí. Por eso es que tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y ese varón perfecto nos enseña el mayor grado de desprendimiento que puede existir. Él se desprendió de todo para que tú fueses libre, para que tú fueses salvo, para que tú fueses sano, para que tú fueses próspero, para que tú fueses poderoso. Y tenemos todas las posibilidades de ser una iglesia poderosa. Amén. Poderosa. Pero la kriptonita nos está debilitando, nos está enfermando. Identifiquémosla y quitemos esa kriptonita. Quitemos eso que es como una plaga que nos está inundando. Y sabe que la responsabilidad es tuya, de cada uno de nosotros, porque Satanás ya fue vencido. No nos dejemos engañar más. Antes no conocíamos nuestro potencial en Cristo, pero ahora ya lo conocemos. Tenemos que reclamarlo, y depende del grado de pecado que dejemos entrar. El año 2019 es el año de una vida nueva en santidad. Es el año de una vida nueva en santidad. Este es el año de una vida nueva en santidad. Como iglesia, como una unidad, como la novia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. No permitamos que vengan a dividirnos. No permitamos que Satanás, que está como el león rugiente, venga a engañarnos, a robarnos y a destruirnos. Amén. Pongámonos de pie, demos un aplauso al Señor.